Muchas gracias, buenas noches. Qué bueno estar con ustedes en de sumo interés, como siempre tratando de llevarle temas que sean para usted útil en su día a día. Y en estos días que estuvimos tratando el tema de los ejercicios, toda esa mitología que hay alrededor de usted irse a un gimnasio, los que pueden, incluso aquellos que no trabajan, que principalmente son mujeres que se internan en un gimnasio y se pasan el día allí haciendo ejercicio, pero cuando dejan de hacerlo, por una razón u otra, entonces pagan las consecuencias. Y ese invitado que teníamos buscaba romper todos esos mitos que hay alrededor de hacer muchos ejercicios. Hay que hacerlo, pero cada persona debe buscar la orientación de cuál es el ejercicio que le es adecuado. Quizás también en otras áreas, muchas veces uno se hace diagnósticos que tienen que ver con el tema de la política, por ejemplo, y como hemos visto en estos días, todo el debate que se ha dado alrededor de las recién pasadas elecciones, que tenían los tres niveles, a nivel de la presidencia y vicepresidencia, el Congreso y los municipios, siempre recordábamos en nuestros comentarios la complejidad de ese proceso y que cualquier cosita que no quedara bien podía tener impacto en toda la estructura, incluso en la política. Afortunadamente, para algunos por lo menos, y quizás para el país, el hecho de que la ventaja de la presidencia en manos de Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana, no obstante la diferencia que hubo entre el primer lugar y el segundo lugar, ya hemos visto que los que no sacaron juntos un 3% de la votación están hablando de desconocimiento de las elecciones, no se han presentado a felicitar a quien ganó y han regateado las cosas a niveles que a veces parecen hasta inauditos. Pero quizás aquí no podíamos prever o adivinar que en un país también de los llamados tercermundistas, como es el caso de Perú, la diferencia fue 0.23%. Aquí la diferencia fue un 30%, un 27 a 30%, y miren cómo aún nos estamos peleando. En el Perú, sencillamente, se esperó hasta el último momento y quien no ganó, que perdió con un margen de menos de un 1%, de menos de un 0,5%, aceptó su derrota y ese país ha continuado. Vamos a aprender de esas cosas porque creo que nos hace falta para ser un país que se digne ser un país democrático con perspectivas de mejoría de sus instituciones. Bueno, hoy vamos a conversar con Elpidio Báez, es diputado al Congreso Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Tiene una serie de iniciativas que ha presentado en el periodo en que se ha mantenido en el Congreso. Y vamos a hablar entonces de ley de partidos, vamos a hablar de seguridad, vamos a evaluar lo que son las decisiones, las medidas que se han tomado para contrarrestar esta ola de delincuencia que para algunos está siendo manejada desde algún lugar, creando incertidumbre. No decimos que eso sea cierto o no, pero coincide con momentos en los cuales se anuncian cambios, por ejemplo, en la Policía Nacional. Si usted rastrea la historia, usted va a encontrar que cuando se hacen cambios al interior de la policía, donde hay mucha gente que aunque no tiene en este momento una función ejecutiva, pero siempre se ha mantenido vinculado y a veces solo por el hecho de ser retirado todavía mantiene privilegios y controles de esa institución que aun y cuando no tenemos a Trujillo en el poder, todavía sigue siendo estructuralmente una policía trujillista, no necesariamente la que necesitamos. De esas cosas vamos a hablar con nuestro invitado Elpidio Báez. Así que nos vamos a ver los comerciales y de inmediato retornamos para esta conversación que prometemos será interesante. Bueno, aquí estamos con ustedes después de ver estos comerciales que son los que nos permiten estar con ustedes de sumo interés. Bueno, recientemente la discusión que se está teniendo en estos momentos es sobre el tema de la seguridad en las calles, sobre el tema de la gente, del nerviosismo que hay, donde ya le preguntan, ¿ya te asaltaron? Como si a uno le correspondiera que lo asalten, como que es una cosa normal. Y las características de las expresiones de la delincuencia son muchas. A veces hay gente que cree que con un proyecto de ley o con una ley
vamos a resolver problemas que están enraizados en nuestra sociedad. Tiene que ver con la inequidad, con la desigualdad, con el hecho de que hay muchos jóvenes que estaban esperando o esperan estudiar y luego insertarse en el mercado de trabajo, pero hay otros que no, y si no encuentran rápido la forma de subsistir, hacen transferencias violentas de fondos, que es una forma de llamar, lo que es que a usted lo asalten, le quiten una cartera, una tarjeta de crédito, un reloj, un anillo, una prenda en general, o le asalten su casa y se lleven los muebles. Es una transferencia de fondos que se da, de hecho, pero de manera violenta y que de paso puede provocar muertos. Entonces, en estos días que se ha estado hablando de esas cosas, invitamos a nuestro invitado, valga la redundancia de hoy, que es un diputado con 4 periodos en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, que ha presentado proyectos en la dirección de las cosas que estamos hablando y que creo que está calificado para que evaluemos con él en qué estamos y cuáles son nuestras perspectivas. Gracias, Elpidio, por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted. Vamos a ver cómo podemos abordar el tema de la seguridad que se debate en el Congreso y tú con la experiencia que tienes, donde se ha participado en discusiones en otras ocasiones, ¿qué tú sugerirías y qué tú quieres que se puede lograr en esa dirección? El tema de la seguridad es muy complejo porque es multifactorial y el enfoque tiene que ser multidisciplinario. Ahora bien, el problema de la inseguridad es un problema real en nuestro país. La sociedad está pidiendo a gritos respuestas, pero respuestas efectivas para contener el problema de la inseguridad que inquieta y que mantiene a la población con los nervios de punta. En el ámbito legislativo nosotros hemos venido trabajando con un conjunto de iniciativas que pudieran resumirse en una agenda de la seguridad. Por ejemplo, en la sesión de esta semana nosotros aprobamos la Ley de Porte y Tenencia de Armas de Fuego, una iniciativa que ya tenía 11 años en la Cámara de Diputados y que luego de profundas investigaciones, consulta, construcción de consenso, acuerdos, ya finalmente hemos sacado esa ley importantísima que es una ley moderna, que viene a sustituir una ley que tiene 50 años de vigencia y que fue votada y que fue aprobada para sacar las armas de la guerra del 65 de circulación. Ahora tenemos una ley que establece un conjunto de por lo menos 9 tipos de licencias. Licencia para el porte y tenencia, licencia para importación, licencia para exportación, licencia para fabricación, licencia para coleccionistas de armas, licencia oficial y otros tipos de licencias para ir, controlando las distintas fases que interviene todo el tema de porte, tenencia y comercialización de armas de fuego. Con esta ley se levanta la prohibición para importar armas de fuego. Resulta que por resolución del Ministerio de Interior y Policía y por decreto se prohibió la importación de armas como parte del plan Aquel Barrio Seguro, que funcionó muy bien en sus inicios. Ese era el de los motores Harley Davidson. Los motores, control de bebida, control de horarios. El horario, sí. Porque hubo un conjunto de medidas, los alcoholímetros, hubo un conjunto de acciones que surtieron sus efectos y hubo una reducción importante de la criminalidad durante 2005, 2006, 2007, 2008. Hay estadísticas que puedan confirmar eso, porque da la apariencia de que esas cosas fueron un fracaso. Hay gente que dice, bueno, ¿cómo le van a meter a un barrio como Cristo Rey o Capotillo motores que no pueden dar la vuelta porque son callejones por donde, o sea, y decían eso no es posible, y después los Harley Davidson se desaparecieron. Pero la evaluación del programa llevaron a que se hicieran ajustes.
Y tú tienes, por ejemplo, barrios como Capotillo, donde la criminalidad se redujo a cero durante ese periodo. Tú tienes barrios como Gualey, que fue pacificado totalmente. Era el centro de la droga y de la violencia. Se redujo totalmente. Por lo menos te concedo de inmediato que Capotillo, que antes estaba en la prensa todos los días por confrontaciones inclusive masivas con la policía, es cierto que ya Capotillo no sale. ¿Qué fue lo que se hizo en Capotillo que fue exitoso? Una alianza del gobierno con los sectores populares. El Estado y la comunidad. Claro, porque en esto es que debe descansar un plan de seguridad. No solo en medidas reactivas, sino en acciones preventivas, donde intervenga el Estado. Por ejemplo, tú tienes un problema con el servicio de agua potable, interviene el acueducto. Tú tienes un problema de iluminación, entonces tú intervienen las distribuidoras, mantienen la iluminación. Tú tienes un problema ocupacional con los jóvenes nini, que ni estudian ni trabajan, entonces desarrollas un programa para la enseñanza de oficios y de integración al proceso productivo. Ese es un plan integral. Si necesita las calles que están llenas de hoyos. Interviene obras públicas, pero a tiempo. Es decir, tú no puedes esperar a que se deteriore totalmente el servicio. Tú tienes que promover que si los muchachos necesitan un aro y un tablero para la cancha que se dañó, entonces tú te mueves con deportes y le sustituyen. Entonces el muchacho va a estar siempre en su cancha, siempre en deporte, siempre activo, siempre moviéndose y no rumiando las precariedades, los problemas y demás, y acusando al gobierno de ser deficiente en el cumplimiento de sus responsabilidades. Por eso estamos hablando de que el plan Barrio Seguro funcionó y ese es el modelo que debe ser tomado para un rediseño. O sea, integralmente participar con la comunidad, resolviendo esos problemas. En caso de, para coger el modelo de Capotillo, vecinos, que era clubes, el más fuerte, el que siempre estaba. Ahí se tuvieron esos avances. Ustedes tienen esos datos, esas estadísticas. Claro, sus resultados, porque son medibles. O sea, en ese tiempo hubo una reducción de la criminalidad, del número de homicidios, del número de robos. Las personas vendían sus viviendas y la vendían asentadas o la abandonaban porque nadie quería comprarla. Ahora, cuando entró el plan, en todos esos barrios, Simón Bolívar, Capotillo, Gualey, Las Cañitas, 24 de abril, la gente volvió a su casa, los propietarios, y volvieron a vivir tranquilos. En ese sentido, yo estoy proponiendo, incluso tengo un proyecto de ley, estoy proponiendo la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, porque el Consejo Nacional de Seguridad solamente es gestionado y en él solo participan ¿quiénes? El Poder Ejecutivo, Ministro de Fuerzas Armadas, Interior y Policía, Jefe de Policía, Interior y Policía, Procurador, Presidente de la República, DNI. ¿Dónde está la parte comunitaria? En ningún lado. Actualmente esa ¿Dónde están los ayuntamientos? Actualmente esa estructura es la que tú mencionas. Lo que tú propones es que eso se modifique. Que se modifique y se cree un sistema nacional para ser más abarcador. Porque además del DNI, además de la policía, Fuerzas Armadas, Procuraduría, Presidencia de la República, que es la parte ejecutiva, se incorpora al municipio. Un ayuntamiento no solo está para recoger basura, no solo está para organizar fiestas, no solo está para bachear. El ayuntamiento tiene que gestionar la seguridad. En otras naciones gestiona hasta la educación. Porque la unidad territorial es la principal unidad para que el Estado le dé respuesta a una comunidad. Entonces el ayuntamiento no puede estar ajeno al tema de la seguridad. Y por eso nosotros estamos proponiendo que un esquema de estrategia integral de seguridad se incorpore al municipio. Pero ahí están las ONG,
Sí. que tienen especialidad en temas de seguridad. Y los clubes. Los clubes deben ser parte de ese esquema. La Junta de Vecinos, que es la unidad más pequeña en la que se organiza la comunidad para discutir sus problemas. Y las iglesias cristianas. Okay. La presencia, el crecimiento de las iglesias cristianas y de la iglesia católica es impresionante en nuestros sectores. Okay. Ellos son los que viven desarrollando un trabajo social, organizativo, de orientación, de buenas prácticas sociales. Ellos deben ser parte de un modelo de seguridad integral. Por eso yo estoy proponiendo ese proyecto de ley para que todos sentados en una mesa dialoguemos de manera permanente y gestionemos el problema. Vamos a la pausa. Cuando retornemos quiero que me responda a lo siguiente. Esas cosas que tú dices tienen sentido, tienen lógica y parece ser que es lo que debe hacerse. Pero no se está mudando de un sitio, de un barrio que es intervenido en términos positivos, ¿no?, hacia otro lugar. Cuando retornemos con Elpidio Báez, nuestro invitado de hoy. No se vaya. Bien, seguimos con el diputado Elpidio Báez hablando en esta primera parte de un plan de seguridad que él señala que debe ser una participación del sector público y de las organizaciones de las ONG, por ejemplo, en un barrio. Y está poniendo el modelo que se aplicó en varios barrios de Los Calientes, comenzando con Capotillo, donde él dice que la criminalidad fue reducida prácticamente a cero con el plan de Barrio Seguro. Bueno, y ahí mencionó que en esos barrios calientes se aplicaron estas cosas y allí la delincuencia ha bajado de manera significativa. Y yo le preguntaba cuando nos íbamos a la pausa si no es que se ha mudado a otro lugar. ¿Cuáles serían esos barrios calientes que han sustituido a los que han sido intervenidos en lo que significa tu proyecto de la seguridad? Lógicamente, el tema de la criminalidad ha desbordado la capacidad de la Policía Nacional. Y nosotros estamos proponiendo, como parte de esta estrategia integral de seguridad, el fortalecimiento de la Policía Nacional. Y es un elemento clave, claro, fundamental. Claro. No solamente una policía institucionalmente fuerte, debe ser una policía motivada, con la cantidad de policías y oficiales necesarios para hacer el trabajo, porque la policía en nómina tiene una cantidad de policías. De 25.000 he oído. Están hablando hasta de 39.000, me parece muy exagerado. De los que están. Sí, pero en la práctica, las formas en que están articulados. Ni siquiera un tercio está prestando servicio de manera efectiva. Por eso, la policía ocupa un tema central en una estrategia de seguridad, porque es la parte operativa, es la institución que da la cara. Coercitiva. Es la institución que te puede combinar la prevención a través de una policía de proximidad y de cercanía, a través de una policía comunitaria, con la coerción, con la reacción, con la persecución del delito. Pero si tú tienes una policía cuyo prestigio es cuestionado y una parte de sus miembros regularmente aparecen vinculados al delito. Son parte del problema y no de la solución. Entonces son parte del problema. Tú has tocado el punto clave que se ha discutido mucho. Ahí mismo donde tú estás, conversando con Castaño Guzmán, de Finjus, donde él está diciendo que ya parece que sí, que vamos a tener esa policía que necesitamos, de la que tú estás describiendo, ciertamente. Ahora todavía a uno le queda la duda, porque esa policía, por ejemplo, que en un momento dado se crea AMET, y AMET comenzó a funcionar bien, lo estaba dirigiendo un civil, que era el difunto Hanle Herman. La gente percibió que se estaba cambiando de manera importante, pero llegó un momento en que
mucha gente de la policía, generales retirados y activos, que decían que eso violaba la ley y que no, y que AMET tenía que volver a la policía. Y entonces tenemos un AMET de nuevo contagiado con todos los vicios de una estructura que no ha funcionado. Vimos cómo el 911, el 911 sale y ha sido bien aceptado porque se le sacó a la policía, tiene unidades particulares autónomas, aunque esté vinculado en términos jurídicos a la policía. Entonces, ¿cómo podemos garantizarnos que en esta ocasión tengamos esa policía que necesitamos y no que corra la suerte que han corrido mecanismos como el de AMET? Yo creo que todo va a depender de la voluntad política. Ese es el punto. Del Ejecutivo. Porque para transformar a esta policía, para controlar la policía, para someterla a la legalidad necesariamente, tiene que haber una férrea voluntad política. Porque todos los gobiernos que hemos tenido han dejado a la policía como chivo sin ley. No se han dedicado a controlar la policía. No es fácil controlar ese monstruo. Sí. No es fácil domesticar la policía. Aquí y en cualquier parte. Pero si hay una voluntad política, podemos hacer grandes avances en el país. Y el presidente Danilo Medina tiene esa voluntad. Fue él que mandó el proyecto de reforma policial al Congreso de la República. Nosotros lo hemos trabajado, le hemos dado seguimiento. Pero yo quiero llamar la atención sobre un aspecto. La reforma sería incompleta si no se le da los fondos que requiere la policía. Obviamente. Eso para todos los fines. Claro. Sin dinero no se puede hacer nada. La educación. Claro. Con el 4%. Sí. Ahí tenemos una educación que está cambiando rápidamente para convertirse en una educación pública de calidad. ¿Cuántos templos escolares ha inaugurado el presidente Medina en estos 4 años de gobierno? ¿Cuántas escuelas ha reparado? Ha transformado con el sistema de tanda extendida de la educación, pero lo ha hecho con fondos. Claro, tú estás diciendo algo clave, que si no hay dinero, tú puedes tener mejor proyecto y se queda engavetado. Ahora, a esa policía, que todo el mundo critica con razón, y está diciendo otra cosa importante, eso tiene que ser asumido como algo, una decisión política. Así es. Que no pueda ser subsumida por lo que son los intereses particulares que hay en las instituciones y particularmente en el caso de la policía. ¿Cómo corregimos el caso, por ejemplo, de que la policía tiene muchos miembros? Tú dices que pueden llegar casi a 40,000, algunos hablan de 25, otros de 40. Si muchos de ellos están en la policía, cobran en la policía, pero están al servicio de un general que probablemente puede coger muchos de esos policías y constituir una empresa de seguridad privada, que es de las cosas que se señalan. Así es. ¿Cómo va a operar? El tema, por ejemplo, de que sea nacional, cuando la tendencia a nivel global es descentralizarla, aplicando el mismo modelo pero descentralizado, de manera que no haya un control, que cuando se dañe algo se daña todo. O sea, en tu proyecto y en lo que es el proyecto que envía el presidente, ¿cómo se manejan, entre otras cosas, esos puntos que estamos señalando? Nosotros tenemos policías municipales, pero dependen de los ayuntamientos. Okay. Y tenemos una policía nacional. Ahora, este país es pequeño para tener una policía municipal. Esto aplica para, para tener dos policías, estados complejos. Para tener dos policías, ¿tú querrás decir? Sí, no aplica. Una local y una nacional. No aplica. Por eso, exacto. No aplica. Aquí hay demasiado desorden y aquí hay demasiado fanatismo político. Y entonces cada alcalde tiene una policía para tener a su medida y pagar favores políticos, nombrando y teniendo un sueldo de miseria, personas sin entrenamiento, sin formación y demás, que terminan convirtiéndose en un problema para la seguridad en lugar de una solución para la inseguridad. Entonces yo entiendo que la policía tiene que seguir siendo nacional. Este es un estado simple de un país pequeño. Ahora, si fuera Estados Unidos, que es un estado complejo, o México, que es un estado complejo, o Canadá, que es un estado complejo, ya ahí aplica y podría funcionar aún más el tema de las policías municipales. Pero aquí la policía que se quiere es una policía
y una Policía Nacional. Ahora bien, yo quiero hacer una precisión. Yo no estoy de acuerdo y nunca estuve de acuerdo con que la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, pasara a manos de la policía. Se contamina. Se contamina. Se contagia. Se daña. A pesar de que ha bajado un poco la calidad de la AMET, sigue siendo una institución sana y sigue siendo una institución fuerte porque fue formada de esa manera. Originalmente, sí. Yo entiendo que hay que mantener la autonomía y la independencia de la AMET porque termina convirtiéndose en un botín para los jefes de policía de turno, para pagar favores, mandar a sus favoritos, sí, lo dañan, ascender, aplicar aumentos salariales, aplicar los especialismos y terminan dañando la institución. Yo entiendo que deberíamos mantener la AMET separada para conservarla en su concepción original, en su formación original, separada de la policía para que no se contamine con los vicios de la policía. Ahí mismo justamente está el tema. Cuando se diseñó bien. Cuando comenzó a trabajar, se aplicó bien y se desvinculó de la policía, pero volvió a la policía. Y ahí está el elemento fundamental y clave que daña todo. Esos intereses solo pueden ser contrarrestados, esos intereses particulares solo pueden ser contrarrestados con una decisión política que provenga de la presidencia de la República, del jefe del Estado, que como tomó la decisión de formar el 911, así es, y ahí está funcionando, que va para otras provincias también de aplicarse, pero con su autonomía en términos operativos. Bueno, nos dice, bueno, ¿y quién dice que no se va a repetir esa situación de que los intentos que se han hecho de formar una policía no han calado, no han llegado, no se han sentido como se sintió en AMET y se siente en el 911? ¿Qué nos garantiza que ahora eso va a ser diferente? El presidente Danilo Medina tiene el liderazgo y la legitimidad suficiente para impulsar los cambios que necesita la policía. La policía no ha cambiado en nada luego de que fue formada por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. La policía fue formada a imagen y semejanza del ejército. Sí, una Guardia Nacional que dejaron los americanos en el 24. Así es, sigue funcionando igualita. Sí. Los mismos rangos, la misma nomenclatura para designar los distintos rangos y demás. Por eso yo entiendo que el presidente Danilo Medina puede dejar un legado importante a la sociedad dominicana, transformando y cambiando la policía. Y me parece que esa es la voluntad del presidente Danilo Medina. Ese liderazgo, el presidente debe usarlo ahora, que comienza un nuevo gobierno y cuyo liderazgo ha sido sustanciado, legitimado por el voto del soberano, por el voto del pueblo dominicano. Es necesario impulsar la formación de una policía diferente, pero debo hacer el siguiente señalamiento. Hay que identificar las fuentes de financiamiento de esa policía, porque nosotros estamos apostando a una policía institucionalmente fuerte, a una policía que le sirva a la democracia, a una policía que recupere la buena imagen que debe tener una institución de este tipo que le da servicio a la ciudadanía. Vamos a la pausa, retornamos con Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, hablando del tema de la seguridad, que en este momento, en esta última parte, tiene que ver con la Policía Nacional. No se vayan. Seguimos con el diputado Elpidio Báez. Elpidio tiene 4 periodos en la Cámara de Diputados, ha presentado proyectos en la línea de organizar un sistema de seguridad nacional y también lo que tiene que ver con la ley de partidos políticos. Este segmento y probablemente el que venga, que es el último, quiero que lo dediquemos a hablar del tema
de, hablábamos del tema de la seguridad y hablábamos del tema de los partidos políticos. ¿Qué está pasando con la ley, el proyecto de ley de partidos que se lleva y se trae? Ahora se dice también que eso ya casi está listo, que está en baño de María y que ya tendremos pronto resuelto ese tema. ¿Cómo tú, que participas en esto, ves la situación? La sociedad dominicana no resiste organizar otro proceso electoral sin una ley de partidos políticos y sin una ley electoral y una ley de garantías electorales. Varios elementos destacaron en este proceso electoral. Uno de ellos es que los partidos políticos debilitaron la democracia interna, no la respetaron. Se demostró que los partidos son incapaces de gerenciar y de organizar los procesos internos para elegir a sus candidatos y para elegir a sus autoridades. Elemento número 1, que debe resolver la ley de partidos políticos. Okay. Elemento número 2, no hay ley de partidos. No hay ley de partidos. Como no hay ley de partidos, no hay regulación para el funcionamiento del sistema de partidos más que el que dispone la Constitución de la República. Que es muy general. Sí, y tiene que ser muy general, sí, porque los textos constitucionales son, claro, son muy amplios, claro, son tipo sombrilla, ¿verdad? Son indicativos. Así es, por eso, cuando se apruebe la ley de partidos, entonces habrá una ley que va a establecer limitaciones, que va a regular, que va a establecer pesos y contrapesos para el sistema de partidos de la República Dominicana. Luego tendremos la ley electoral. La ley electoral actual incluso es tan obsoleta, es tan desactualizada, que de ella se extrajo el Tribunal Superior Electoral y sin embargo sigue figurando en la ley. O sea, como parte de la Junta Central Electoral. Incluso hay procesos contenciosos que ya no corresponden a la Junta Central Electoral y sin embargo siguen figurando como tales. Son vinculantes sus decisiones cuando eso entra en el litigio, por eso se creó, se dividió, se creó el Tribunal Superior Electoral. Por eso yo entiendo y debo reconocer a Roberto Rosario y a la Junta Central Electoral que hicieron grandes esfuerzos para que el proyecto de ley que ellos sometieron al Congreso fuera aprobado. No fue aprobado. Hace 2 semanas nosotros en la Cámara de Diputados incluimos en la agenda y ya mandamos a comisión para estudio ese proyecto de ley de la Junta Central Electoral que busca modernizar y tener una ley electoral acorde con los cambios, con la incorporación de la tecnología a los procesos de escrutinio, a la transmisión de información, a incorporar las nuevas prácticas que en el mundo entero han sido incorporadas al sistema electoral para darle confiabilidad a los procesos. De modo que no podemos llegar y no vamos a llegar a otro proceso electoral sin ley de partidos políticos y sin ley electoral. Este Congreso se la va a dar porque los delegados internacionales, los observadores internacionales que observaron estas elecciones le dijeron a los partidos políticos: debilidades del proceso, falta una ley de partidos políticos, falta una ley electoral, y la sociedad le está exigiendo a los partidos políticos que aprueben esa ley, que le den esa ley, pero que sea una ley que responda a las expectativas de la sociedad y del sistema de partidos. Ahí viene de nuevo la duda, la inquietud, lo que uno dice, bueno, nosotros somos un país que siempre se está como refundando, ¿no? Porque a estas alturas del juego, nosotros tenemos 50 años
haciendo elecciones libres. Ha habido incidentes, ha habido situaciones difíciles, ha habido crisis, pero aún estamos en esa misma situación, es decir, lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, en estas últimas elecciones, es que parece que no estábamos preparados para dar el salto, ¿no?, en términos de la tecnología, y hubo que improvisar decisiones que le dieron excusas a muchos para crear situaciones que uno dice, bueno, no debían pasar, porque a pesar de las deficiencias de la ley, lo que se conoció, lo que se pronosticó, me refiero al caso, por ejemplo, de la boleta A, sí, de la presidencia, fue lo que salió. Es decir, las encuestas dijeron, va a pasar esto, y eso ocurrió. Y ahí no había que discutir mucho. Pero no obstante, uno dice, bueno, ¿por qué no ha sido posible? Y uno dice, no ha sido posible la policía, no ha sido posible el tema de la seguridad. ¿Quién nos dice que todas esas cosas van a ser posibles? Y ahora concentrándonos en el tema de la ley de partidos. Los partidos se van a poner ellos mismos los controles cuando uno sabe que apretarse la correa significa renunciar a lo que está ocurriendo ahora mismo, donde mucha gente puede hacerse rico por el desorden que hay en esas normativas. Los partidos políticos están obligados a autocontrolarse, porque el sistema de partido es la base donde descansa el sistema democrático. La democracia va madurando y gradualmente se va reinventando. Entonces, ¿qué exige la democracia? ¿Qué exige la sociedad? Mayor transparencia, más eficiencia, y los partidos políticos están obligados a responderle a la ciudadanía. Nosotros no podemos darnos el lujo de que el sistema de partido caiga en el descrédito que han caído otros sistemas de partido en otros países de Latinoamérica. Aquí hay países donde el partido que está gobernando termina con un nivel de desgaste de un 10%, de un 9%, sí, de un 15%. ¿Por qué? Por el descrédito. Por ejemplo, ¿con qué porcentaje terminó el gobernante de Perú? Bueno, el que ganó quedó con la mitad de los votos menos un punto 23. Por ejemplo. Sí. Pero sin embargo ahí no pasó nada en términos de crearse una situación de crisis. Que quizás el hecho mismo de que no existían esos partidos tradicionales, el APRA, por ejemplo, que fue el gran partido de la democracia de allá de la Torre, bueno, no está presente, sacó menos de un 3% de la votación. Es decir, que a pesar de que no existían esos partidos y existía la ley que reguló al que participara, y aunque las elecciones fueron cerradas, ahí no ha habido una crisis. Entonces uno dice, no es tanto que los partidos tengan la ley, sino que haya una voluntad política para que lo que se norme, aunque sean 5 puntos, se respeten. Pero en un país donde el presidente de turno termine sin legitimidad, termine con un pobre índice de aceptación, es peligroso para el mismo sistema. Pero yo le ha pasado dos veces y no pasó ningún problema. Tome el caso de Guatemala. Bueno, eso es por otras razones. Allá había una guerra civil prácticamente. Por ejemplo, tome el caso de Guatemala. Sí. Y podemos ver... Y de Honduras, por ejemplo. Honduras. No, y el caso de Costa Rica. Sí. ¿Con cuánto terminó Chinchilla? Sí. ¿Quién ganó las elecciones? Son cosas como raras, sí. Pero a eso es que me refiero. Sí. O sea, ahí se refleja la desconfianza en el sistema de partido, que no es sólido porque no es transparente, y las personas terminan por no confiar ni en los partidos ni en los políticos, y eso es grave en una sociedad donde hay que promover los derechos, promover la fortaleza de las instituciones democráticas. Eso es muy grave, sí, y nosotros tenemos que cuidar esa parte. Sí, habría que ver, porque a pesar de que en esos países la institucionalidad de los partidos, o sea, la presencia de los partidos en la actividad política se reduce, se produce en crisis, sin embargo eso no tiene un impacto en términos negativos en lo que es la gobernanza, ¿no? O sea, que la gente respeta, no obstante lo que tú llamas la legitimidad, el número, el % que se adquiera, sino que se respetan las instituciones y eso va en su beneficio. Pero quedándonos en el ámbito dominicano, no obstante esa participación masiva, entusiasta de la gente el día de las elecciones, lo que viene después casi siempre es una crisis, porque en el caso de ahora, de la presidencia, como se dice,
el presidente sacó un 62%. Así es. Y el que quedó más cercano sacó un 35%. Entonces ahí no debió discutirse mucho. Pero aquí no hay crisis. Sí, no lo hay, ciertamente. No, a pesar de no que hay mucha crisis. gente está diciendo aquí no hay crisis. Aquí lo que hay es una oposición que está armando toda una argumentación para no explicarle a sus seguidores por qué ¿Por perdieron. qué perdieron? Sí, en eso estamos de acuerdo. De eso es lo que se trata. Sí. Ellos están armando toda una novela para ellos justificar que la responsabilidad de su derrota la tiene el árbitro y no ellos, porque no fueron capaces de articular una propuesta, de articular un discurso, de despertar esperanza, de enamorar al electorado. No fueron capaces. Sí, ahí te voy a conceder que coincidimos. Tenemos que irnos a la pausa. Ya. Vamos a ver unos comerciales y retornamos con la última parte de esta interesante conversación con Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana. No se vayan. Bien, vamos a la última parte de esta interesante conversación con el diputado Elpidio Báez del Partido de la Liberación Dominicana, donde hemos hablado del tema de la seguridad, el tema de la policía, el tema de los barrios y todas esas cosas que hay que modificar. Y la última parte hemos estado hablando de una ley de partidos, que yo quisiera que nuestro invitado nos diga qué cosas van a establecerse como controles, como límites, el tema de las donaciones a los partidos que están recibiendo dinero del Estado, que se supone no deben recibirlo de sectores privados, pero que eso no está regulado, por tanto se ha podido, o sea, se van a cortar esos vasos comunicantes con una sociedad que le da apoyo a los partidos, que los que se candidatean pueden recibir dinero del narcotráfico, porque no todo el mundo, nadie lleva un letrero que dice yo soy traficante, es decir, una serie de regulaciones que deben ser implementadas para garantizarnos la limpieza, la pureza y la legitimidad social de una elección. Sí, a mí me parece que uno de los temas centrales de la ley de partidos tiene que ver con el financiamiento, en sus dos modalidades, el financiamiento público y el financiamiento privado. Yo entiendo que los criterios para asignar fondos públicos a los partidos y a las agrupaciones políticas tienen que ser diferentes a los criterios que se emplean ahora. ¿Cómo es posible que un partido que obtenga un 5% del electorado reciba los mismos fondos que el que alcanza el 50% del electorado? No es un estímulo para el chiquito crecer, claro, porque va a recibir lo mismo y va a tener menos que repartir. No, porque se apuran para alcanzar el 5%. Sí. Pero no se apuran para alcanzar el 20%. No tiene sentido. Ni el 25% ni el 30%. No, incluso hacen pacto de alianza para alcanzar el 5%. 5.5. Sí, porque da igual alcanzar el 50% de la votación que alcanzar el 5%. Ya, para algunos fines sí, por lo sí, menos para distribuirse los recursos. En ese sentido, entonces a mí me parece que hay que rediscutir muy bien el tema de la asignación de los fondos públicos. El criterio original es distribuir los fondos públicos en función del porcentaje de votos obtenidos. En la elección anterior. Claro, tú obtienes el 10%, te toca el 10%. Tú obtienes el 50%, te toca el 50%. Tú tienes el 40%, te toca el 40%. En la proporción que tú saques la elección. Entonces las direcciones de los partidos se dedicarían un poco más a trabajar política para sacar una mayor porcentaje de votos en las urnas. Lo propio ocurre con el financiamiento privado. Sí. El tema de identificar a quienes hacen la donación. A mí me parece que ese es el tranque de la ley. Okay. Es decir, si tú, un empresario, le asigna fondos a un partido y a otro no, claro, y tú tienes que dar el nombre de quien te dio los fondos, eso pudiera, digamos, traerle problemas políticos futuros al donante. Al donante. Y entonces aquí el capital privado es muy escurridizo. Se maneja porque con es un riesgo
porque usted sabe que va a exponerse públicamente. Así es. Claro, aparte del tema de la evasión y todo eso, pero hay que buscarle la vuelta a que no se esté recibiendo dinero a la cieguita. Hay que ver cómo eso se resuelve. ¿Qué dice el proyecto de ley sobre eso? Bien, solamente se regulan los fondos públicos, no los fondos privados. ¿Se deja así como está actualmente? Como está, No, pero eso es, esa es la discusión. Eso es hacer el gallinero y dejarle un boquete al gallinero y por ahí se van las gallinas. Pero esa es la discusión. Ya. Es una discusión central alrededor de la ley de partidos políticos. El otro tema tiene que ver con la participación en los procesos electorales de todas las organizaciones. Por ejemplo, la mayoría de los partidos pequeños y las agrupaciones siempre acude aliado, la mayoría, a los grandes partidos. Sí. Y raras veces le cuentan los votos. Entonces, se está discutiendo que de manera permanente no se puede permitir que los partidos pequeños estén acudiendo aliados a los partidos grandes. Se está proponiendo, por ejemplo, que pueden acudir aliados a 2 procesos electorales y un tercero deben de participar solos, independientes. ¿Para qué? Para medir el nivel de influencia en el electorado. Sí. Porque hay partidos que te pueden sacar 100,000 votos en unas elecciones y en las elecciones siguientes aparecen con 4,000 votos. Ya. Entonces, ¿qué pasó ahí? Muy caro ese voto. ¿Qué pasó? Sí. Sí. Y entonces es una manera también de obligar a los partidos a fortalecerse, a trabajar, no a estar pegado como una garrapata de uno de los partidos grandes. Ya. Otro tema que se está discutiendo en relación tiene que ver con la manera de distribuir las diputaciones. Yo soy partidario de que el número de diputados nacionales, que es por acumulación, debería ser aumentado para darle mayor participación a las cúpulas de los partidos, a colocar a los mejores técnicos, a los mejores intelectuales, a los cuadros orgánicos, porque garantizándose que eso ocurra, porque también a veces se enuncian las leyes, pero en su aplicación se distorsiona el espíritu en la dirección que tú dices. Lo que pasa es que actualmente se asignan 5 posiciones para diputados nacionales, dándole preferencia a las organizaciones minoritarias que puedan alcanzar más del 1%. De la elección nacional. De la elección nacional. Por eso el PQDC y Alianza País ya ganaron por primera vez 2 diputaciones. Pero yo entiendo que en lugar de ser 5 diputaciones, deberían ser 20 o 25 diputaciones. Pero, ojo, descontándolo de los otros tipos. Claro. Porque si no, vamos a tener que meternos en el play con los diputados. No, porque hay que revisar la Constitución en ese aspecto en 10 años. O sea, le pusimos, en ese sentido, le pusimos una cláusula pétrea a la Constitución para frenar el número de legisladores y revisar esa cláusula en 10 años. ¿Qué yo entiendo? Si tú le das 20 o 25 opciones a los partidos políticos, esa gente no irá a competir en primarias internas para alcanzar ese puesto. Un científico. Sí, eso fortalece la dirección de los partidos, la calidad de la gente que vaya. Claro, y la calidad del debate político y de la producción legislativa. Eso parece bien. Eso es lo que yo entiendo. O sea, tú le das 20, 25. Antes era así, por plancha. Sí, por lista cerrada. Ahí se cometían injusticias. No, obviamente que no se puede tomar eso así. Se cometían injusticias porque entonces se sustituía la base de los partidos por alianza, confabulaciones, pactos de la cúpula, de los grupos que controlan la cúpula. Tú te llevas 10, yo me llevo 15, tú te llevas tanto, y entonces la democracia interna queda muy afectada en los partidos. Podríamos decir que si desaparece la democracia, el poder lo va a tener el jefe del partido y ya tiene que portarse y reportarse a él.
Mira, se nos terminó el tiempo, pero yo creo que hemos agotado una agenda muy interesante, de sumo interés para los amigos que siguen el programa. Así que gracias a Elpidio Báez, que él es diputado del Partido de la Liberación Dominicana, que ha presentado varios proyectos a través de sus 4 participaciones en el Congreso. Y esperamos que ustedes también se hayan nutrido de estas cosas que son de sumo interés. Nos despedimos hasta la próxima semana. Buenas noches.